Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir fingiendo normalidad. Cada encuentro con Daniel o con Carla era como caminar sobre un cristal delgado, esperando el momento en que se rompiera bajo mis pies. Yo no quería ser la mujer desconfiada, esa que interroga y revisa, pero tampoco podía seguir tragándome el nudo que me quemaba por dentro. Una tarde, mientras caminaba con Daniel por el parque, decidí tantear el terreno. ¿Has hablado mucho con Carla últimamente? Pregunté en tono aparentemente casual. Él se sorprendió un poco y luego respondió rápido. Lo normal, nada especial. No insistí, pero su manera de evitar mi mirada me dolió más que cualquier respuesta. Era como si hubiera una parte de su mundo a la que yo no tenía acceso. Con Carla, la situación no era diferente. Una noche que la visité, noté que dejó su celular boca abajo sobre la mesa cada vez que vibraba. Antes, solía dejarlo al descuido, sin preocuparse. Ahora parecía querer esconderlo del mundo, incluso de mí. ¿Te pasa algo?, le pregunté, intentando sonar tranquila. Ella sonrió nerviosa. Nada, solo estoy cansada del trabajo. Pero yo la conozco demasiado bien. Esa no era la sonrisa de cansancio, era la sonrisa de alguien que oculta. La grieta se hacía más evidente en mi interior. A veces me encontraba mirando a Daniel mientras dormía, preguntándome si realmente lo conocía. O revisando mentalmente cada conversación con Carla, buscando señales de algo que me estaba perdiendo. Lo peor era la contradicción que me desgarraba. Quería descubrir la verdad, pero al mismo tiempo temía confirmarla. Una noche, después de cenar con Daniel, no aguanté más. ¿Tú me estás diciendo toda la verdad?, le solté, sin rodeos. Él me miró confundido, como si no entendiera a qué me refería. Claro que sí, dijo serio. ¿Por qué lo preguntas? Quise gritarle mis sospechas, mostrarle la montaña de dudas que me ahogaban. Pero me quedé en silencio, solo bajé la mirada y respondí. No sé, últimamente siento que estás distante. Él suspiró y me abrazó, diciéndome que eran ideas mías, que todo estaba bien. Pero ese abrazo ya no me calmaba. Al contrario, me hizo sentir más sola que nunca. Y fue en ese momento que comprendí algo doloroso. La grieta no solo estaba entre nosotros. La grieta estaba dentro de mí, quebrando la confianza que alguna vez había sentido. Y cuando la confianza se rompe, no hay manera de volver a ser la misma. Con el paso de los días, la tensión se volvió insoportable. Cada conversación con Daniel o Carla era un campo minado. Cualquier palabra, cualquier gesto, podía ser una señal de que algo no estaba bien. Yo trataba de convencerme de que eran imaginaciones mías, pero la realidad me golpeaba en pequeños detalles que no podía seguir ignorando. Una tarde, Daniel me dijo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde. Lo entendí, aunque me dolió que cancelara nuestros planes. Horas después, Carla me escribió un mensaje corto. Hoy prefiero quedarme en casa, estoy agotada. Me quedé en mi habitación, intentando distraerme, hasta que, sin querer, revisé las historias de redes sociales. Y ahí estaban. Un reflejo de 2 copas de vino en una mesa que reconocí. No había rostros, solo sombras y luces, pero supe que no era coincidencia. El corazón me dio un vuelco. Quise pensar que era casual, que cualquiera podía estar ahí. Pero mi instinto me gritaba otra cosa. Decidí probar algo. Al día siguiente, durante el desayuno con Daniel, le pregunté. ¿Qué hiciste anoche después del trabajo? Él, sin pestañear, me respondió. Nada, llegué cansado y me quedé dormido. Asentí en silencio, aunque por dentro sentí que sus palabras eran un puñal. Más tarde, con Carla, lancé la misma pregunta disfrazada de broma. ¿Y tú, qué hiciste anoche además de descansar? Ella dudó apenas un segundo, y luego contestó con una sonrisa forzada. Nada, estuve viendo una serie hasta quedarme dormida. Era la misma mentira, dicha con diferentes labios. La certeza no la tenía aún, pero la intuición me quemaba. Me estaba volviendo experta en leer lo que callaban más que lo que decían. Y en medio de todo ese juego de palabras y silencios, me di cuenta de algo. A veces, la traición no necesita ser vista. Se siente, se respira, se instala en la piel aunque nadie lo confiese. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché mi propia voz dentro de la cabeza, preguntándome una y otra vez. ¿Hasta cuándo voy a fingir que no sé lo que está pasando? Era cuestión de tiempo, yo lo sabía. Cuando las piezas de un rompecabezas no encajan, tarde o temprano terminas viendo la imagen completa, aunque no quieras. Una tarde de un sábado, mientras estaba en casa de Carla, su celular vibró varias veces sobre la mesa. Ella se levantó al baño y lo dejó ahí, boca abajo como de costumbre. No era mi estilo revisar las cosas de los demás, pero esa espina que llevaba clavada me ganó la batalla.
Levanté el teléfono y vi un mensaje en la pantalla bloqueada. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos otra vez? El remitente era un número sin nombre, pero no necesitaba confirmación. Sabía de quién se trataba. El corazón me martillaba en el pecho. Cuando Carla regresó, yo ya había dejado el celular en su sitio, fingiendo normalidad. Pero dentro de mí todo estaba ardiendo. Días después, decidí seguir mi instinto. Daniel me dijo que tenía que quedarse en la oficina hasta tarde. No le creí, así que, con el corazón en la garganta, fui hasta su trabajo. El edificio estaba oscuro, las oficinas cerradas. No había nadie. No supe si sentir rabia, tristeza o una mezcla venenosa de ambas. Caminé por la calle sin rumbo, hasta que, a lo lejos, los vi. Daniel y Carla caminaban juntos, riendo, como si fueran la pareja perfecta. Me escondí detrás de un auto estacionado, temblando. Quise acercarme, gritar, exigir explicaciones. Pero no tuve fuerzas, mis piernas se negaban a moverse, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Ellos no me vieron, y yo, en silencio, confirmé lo que tanto había temido. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo largo rato. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, la piel fría. Y me hice una pregunta brutal. ¿Qué duele más? ¿Que te traicione tu pareja o que lo haga tu mejor amiga? No encontré respuesta. Lo único que sabía era que algo dentro de mí se había roto de manera irreparable. Pero en ese mismo dolor, también sentí una chispa de claridad. Ya no podía seguir escondiéndome detrás de excusas. La traición estaba ahí, frente a mí, desnuda y cruel. Y tarde o temprano, iba a tener que enfrentarla. No dormí esa noche. Mi mente era un torbellino de imágenes, frases, recuerdos. Cada risa compartida entre ellos, cada mirada esquiva, cada mentira disfrazada de verdad. Todo cobraba sentido, todo encajaba en un rompecabezas que ojalá nunca hubiera armado. Al amanecer, tomé una decisión. Ya no iba a callar. Esa tarde, invité a Carla a tomar un café. Ella llegó sonriente, como siempre, como si nada pasara. Yo la observaba en silencio, preguntándome cómo podía mirarme a los ojos después de lo que había hecho. ¿Qué te pasa?, me preguntó cuando notó mi seriedad. Respiré hondo y la solté de golpe. ¿Desde cuándo estás con Daniel? Su sonrisa se borró al instante. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Fue ese silencio lo que me dio la respuesta antes que sus palabras. No sé de qué hablas, intentó decir al fin, pero su voz temblaba. No me mientas, Carla. Te vi con él, los vi juntos, sus ojos se llenaron de nervios, y lo único que hizo fue bajar la mirada. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Eras mi amiga, dije, con un hilo de voz. Mi mejor amiga. No pude soportarlo más. Me levanté de la mesa y la dejé ahí, con su silencio culpable. La segunda parte de la confrontación fue con Daniel. Lo cité en mi casa esa misma noche. Cuando entró, noté que evitaba mi mirada. Tenemos que hablar, le dije, firme. Se sentó frente a mí, inquieto. ¿Qué pasa, Lucía? Lo sabes perfectamente. Te pregunto lo mismo que a ella. ¿Desde cuándo? Él palideció, como si supiera exactamente a qué me refería. No es lo que piensas. Empezó a decir, pero lo interrumpí. No te atrevas a negarlo. Los vi, tengo derecho a saber la verdad. Hubo un silencio largo, insoportable. Y entonces lo admitió con la mirada baja. Fue un error, algo que no debió pasar. Sus palabras fueron como un cuchillo. ¿Un error?, repetí, incrédula. ¿Llamas error a traicionar a la persona que confió en ti? ¿A engañar a tu novia con su mejor amiga? Él no supo qué responder. Solo se hundió en su silla, culpable, mientras yo lo miraba con una mezcla de dolor y rabia. Esa noche no hubo gritos, ni escenas dramáticas de telenovela. Solo hubo silencio, lágrimas contenidas y una verdad que, al fin, ya no podía negarse. Los dos habían destruido algo que jamás podrían reparar. Cuando Daniel se fue, cerré la puerta tras de él con manos temblorosas. Apoyé la frente en la madera y sentí cómo las lágrimas me recorrían el rostro. Y comprendí algo que dolía más que todo. La traición no siempre llega de los enemigos. A veces viene de las personas a las que más amas. No sé cómo amanecí al día siguiente. Supongo que mi cuerpo se rindió al cansancio, porque no recuerdo haber dormido, pero ahí estaba, tirada en la cama, con los ojos hinchados y la cabeza pesada. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Antes ese silencio me gustaba, lo sentía como paz. Ahora era un vacío que me aplastaba. Abrí el celular y lo encontré lleno de mensajes. Daniel había escrito decenas de veces. Perdóname, no quería lastimarte, podemos hablar. Carla también. Déjame explicarte, fue un error, no me odies. No respondía ninguno. Los miraba,
Los borraba, los odiaba. Los días siguientes fueron una rutina insoportable. Me encerraba en mi cuarto, apenas comía, y me costaba hasta levantarme para ducharme. El mundo allá afuera seguía, pero el mío se había detenido. Recuerdo una tarde en particular. Me miré al espejo y casi no me reconocí. El cabello desordenado, los ojos apagados, la piel pálida. ¿Quién eres, Lucía?, me pregunté. Sentí que esa mujer frente a mí era una extraña. Salí a caminar una noche, buscando aire. Pasé por lugares que solía disfrutar. La cafetería de la esquina, el parque donde Daniel y yo paseábamos los domingos. Pero todo me parecía ajeno, contaminado por recuerdos que ya no quería tener. Veía parejas tomadas de la mano y me invadía una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué ellos podían tener lo que a mí me arrebataron? Intenté hablar con mi madre, pero ni siquiera a ella pude decirle la verdad completa. Solo le conté que las cosas con Daniel iban mal. Ella me abrazó y me dijo: todo pasa, hija, a veces lo que creemos eterno no lo es, y eso está bien. Pero yo no quería que estuviera bien. Quería que todo fuera como antes. Quería que la traición no existiera. Las noches eran las peores. La mente no descansa, insiste en reproducir cada detalle. Yo veía sus miradas, sus risas a mis espaldas, la manera en que Daniel bajó los ojos cuando lo enfrenté. Me preguntaba una y otra vez: ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? La culpa, aunque no me pertenecía, se instaló en mí como un veneno. Ese derrumbe no fue ruidoso. No había gritos ni escenas. Era un colapso silencioso, lento, que me estaba consumiendo por dentro. Y aunque trataba de convencerme de que iba a estar bien, en el fondo sabía que todavía no había tocado el suelo. Lo peor aún estaba por venir. Comencé a notar algo extraño. Ya no quería hablar con nadie. Ni con mi madre, ni con mis amigas del trabajo. Cada vez que alguien me escribía para salir o para preguntar cómo estaba, encontraba excusas para evitar el contacto. No era que no quisiera compañía, era que no confiaba en nadie. Si mi mejor amiga fue capaz de traicionarme, ¿qué podía esperar del resto? Comencé a notar algo extraño. Ya no quería hablar con nadie. Ni con mi madre, ni con mis amigas del trabajo. Cada vez que alguien me escribía para salir o para preguntar cómo estaba, encontraba excusas para evitar el contacto. No era que no quisiera compañía, era que no confiaba en nadie. Si mi mejor amiga fue capaz de traicionarme, ¿qué podía esperar del resto? Las horas pasaban lentas dentro de mi cuarto. El celular, siempre en silencio, era una prueba constante de mi desconexión con el mundo. A veces lo miraba esperando un mensaje distinto, una voz amiga que realmente entendiera mi dolor, pero lo único que aparecían eran notificaciones que ignoraba. Me estaba quedando sola, y lo sabía. Pero, de alguna manera, prefería esa soledad antes que volver a abrirme y arriesgarme a otra traición. Un sábado en la tarde, recibí la invitación de unas compañeras para ir al cine. Por un instante pensé en aceptar, pero luego me descubrí inventando una excusa absurda. No puedo, estoy enferma. Cuando colgué, me quedé mirando el techo y pensé: ¿enferma de qué? ¿Del alma? Porque eso era lo que sentía. Que algo dentro de mí se había roto, y no había medicina para arreglarlo. El vacío se manifestaba de muchas formas. Ya no disfrutaba de las cosas que antes me hacían feliz. La música, leer, salir a correr, todo me parecía inútil. Había perdido la motivación, la chispa, las ganas de vivir mi propia vida. Era como caminar cargando un peso invisible, un lastre que me arrastraba hacia abajo. Una noche, mientras intentaba dormir, recordé una frase que una vez escuché. La peor soledad no es estar solo, es estar rodeado de gente y sentirse vacío. Y entendí que ese era mi estado. Podía tener a mi familia cerca, podía recibir mensajes de mis amigos, pero dentro de mí había un hueco enorme que nada lograba llenar. Lo más doloroso era que, en secreto, todavía esperaba que Daniel apareciera en mi puerta arrepentido de verdad. Que Carla regresara llorando y me dijera que todo había sido un mal sueño. Pero no pasó, nunca pasó. El vacío crecía, y la soledad se convertía en mi única compañía. Y aunque me doliera admitirlo, empezaba a acostumbrarme a ella. Recuerdo ese día con claridad porque fue distinto, aunque al principio no lo parecía. Era un martes gris, lluvioso, uno de esos días en los que el cielo parece reflejar exactamente lo que sientes por dentro. Yo había salido a comprar algo de comer, más por obligación que por ganas, cuando la lluvia me sorprendió a mitad de camino. Me refugié bajo el toldo de una librería que jamás había notado antes. Allí, mientras me sacudía las gotas de agua de la chaqueta, alguien me habló. Parece que el clima decidió complicarnos el día, ¿no? Levanté la mirada y vi a un hombre joven, con una sonrisa tranquila,
sosteniendo también una bolsa de papel empapada por la lluvia. No supe qué responder de inmediato, así que solo asentí. Pero él continuó: dicen que la lluvia limpia, que arrastra lo malo. Quizá hoy sea un buen día para empezar algo nuevo. Sus palabras me desconcertaron. ¿Empezar algo nuevo? Yo apenas podía sostener lo que quedaba de mi vida. La lluvia arreció, así que entramos a la librería. Él me preguntó mi nombre, yo respondí con timidez. Lucía. Encantado, soy Andrés, dijo, extendiendo la mano con naturalidad. No había nada en él que me resultara amenazante, y sin darme cuenta, comenzamos a hablar. Sobre libros, sobre música, sobre trivialidades que en ese momento fueron un respiro. Era como si por un instante pudiera ser yo misma, sin la sombra de Daniel ni de Carla. Cuando la lluvia cesó, nos despedimos. No hubo intercambio de números, no hubo promesas. Solo una sonrisa sincera y un «hasta luego», que me dejó pensando durante toda la noche. Y esa noche fue distinta. Por primera vez en semanas, no lloré al dormir. No sabía si volvería a ver a Andrés, ni siquiera si quería. Pero me di cuenta de algo. Todavía había personas ahí afuera, desconocidos capaces de regalarme un momento de calma, de recordarme que no todo estaba perdido. Fue una chispa pequeña, sí, pero en la oscuridad más profunda, incluso la chispa más tenue puede marcar la diferencia. Pasaron algunos días desde aquella tarde en la librería. Pensé que nunca volvería a ver a Andrés, que había sido solo un encuentro pasajero de esos que el destino coloca para hacerte respirar un poco. Pero me equivoqué, era sábado en la mañana, y después de mucho tiempo decidí salir a caminar al parque cercano. El aire fresco me hacía falta, aunque todavía me costaba sonreír. Caminaba distraída, con los audífonos puestos, cuando escuché una voz detrás de mí. Lucía. Me giré sorprendida. Allí estaba él, con esa sonrisa tranquila que parecía iluminar todo alrededor. No esperaba encontrarte aquí, dijo, con una naturalidad que me desconcertó. Yo sonreí apenas, tímida. Ni yo, supongo que el mundo es más pequeño de lo que parece. Andrés me acompañó en la caminata. La conversación fluyó con facilidad, como si nos conociéramos desde hace tiempo. Me habló de su trabajo como fotógrafo independiente, de los lugares que había visitado y de cómo encontraba belleza en lo más simple. La vida está hecha de instantes, me dijo mientras señalaba a un niño jugando con su perro. Y a veces nos olvidamos de vivirlos porque estamos atrapados en lo que nos duele. Sus palabras me llegaron al corazón. Yo guardé silencio, pero sentí que hablaba directamente de mí. Nos sentamos en una banca. Él me preguntó si me gustaba leer y, casi sin pensarlo, comencé a hablarle de mis libros favoritos. Era extraño. Hacía semanas que no me abría con nadie, y sin embargo, con Andrés las palabras me salían solas. Cuando miré el reloj, habían pasado casi 2 horas. El tiempo junto a él se deslizaba ligero, como si el dolor se hiciera un poco más llevadero. Me alegra haberte encontrado de nuevo, me dijo al despedirse. Y esta vez sí intercambiamos números. Esa noche, mientras me acostaba, me descubrí revisando el celular con impaciencia. No tardó en llegar un mensaje suyo. Fue un buen día, Lucía. Ojalá podamos repetirlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a ilusión. No quería admitirlo aún, pero Andrés estaba comenzando a colarse en mis pensamientos. Nunca pensé que alguien pudiera volver a hacerme sonreír tan pronto, y sin embargo, ahí estaba Andrés, enviándome mensajes que lograban arrancarme carcajadas en medio de mis días grises. No pasó mucho para que nuestras salidas se volvieran frecuentes. Un café después del trabajo, una caminata por el parque, incluso una visita espontánea a una exposición de fotografía donde él mostraba parte de su trabajo. Cada encuentro con él me hacía sentir más ligera, como si el dolor que cargaba se diluyera poco a poco. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que no me permitía soltarme por completo a veces. Mientras lo escuchaba hablar, me sorprendía pensando, ¿será que también me va a traicionar algún día? ¿Será que todos, tarde o temprano, muestran su verdadero rostro? Era cruel pensar así de él, lo sabía. Andrés no me había dado ningún motivo para desconfiar. Al contrario, había mostrado paciencia, respeto y ternura. Pero mis heridas aún sangraban, y esa desconfianza se aferraba a mí como una sombra que no quería soltarme. Recuerdo una tarde en particular. Caminábamos bajo el cielo anaranjado del atardecer, y de pronto él tomó mi mano. Fue un gesto natural, cálido, pero mi reacción fue soltarla enseguida. Él me miró sorprendido, y yo, nerviosa, me excusé. Lo siento, todavía no estoy lista. Andrés no insistió, solo sonrió con suavidad y dijo, está bien, Lucía, no hay prisa. Su comprensión me conmovió más que cualquier otra cosa. Esa noche, al llegar a casa,
Me miré al espejo y me pregunté. ¿Por qué sigo permitiendo que Daniel y Carla controlen mi vida? ¿Por qué sigo viviendo en función de lo que me hicieron? La respuesta era dura. Porque todavía no había sanado. Pero Andrés estaba ahí, poco a poco iluminando rincones de mí que creía apagados para siempre. Y aunque la duda me atormentaba, también había algo que no podía negar. Por primera vez desde aquella traición, sentía esperanza. Justo cuando empezaba a sentir que podía volver a respirar, el pasado decidió recordarme que aún no estaba lista para escapar de él. Había salido con Andrés a tomar un café en el centro de la ciudad. La tarde era tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía relajada. Conversábamos sobre películas cuando, de repente, escuché una voz que me heló la sangre. Lucía, levanté la mirada, y ahí estaba Daniel, parado frente a mí, con esa mezcla de culpa y atrevimiento en los ojos. Mi corazón se desbocó, sentí que la mesa desaparecía entre nosotros, que el café en mis manos se volvía insoportable de sostener. No sabía que vendrías por aquí, dijo él, como si buscara una excusa para justificar su presencia. Yo no respondí, solo lo miraba, paralizada, mientras Andrés, confundido, me observaba en silencio. Daniel me pidió unos minutos para hablar. Yo quería decirle que no, que se fuera, que no tenía nada que explicarme. Pero algo dentro de mí, quizá el rastro de lo que fuimos, me obligó a aceptar. Nos alejamos unos pasos, dejando a Andrés en la mesa. Lucía, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba verte. No dejo de pensar en ti, en lo que arruiné, sentí rabia, tristeza, y un dolor que pensé ya tenía bajo control. ¿Y ahora vienes a decirme eso? Respondí, conteniendo las lágrimas. Después de destruir mi confianza, de traicionarme con quien menos debía. ¿Quieres que crea en tus palabras? Él bajó la mirada, derrotado. Cometí un error, lo sé. Pero te juro que te sigo amando. Esas palabras me golpearon con fuerza. Una parte de mí quiso gritarle, otra parte quiso huir, y otra, la más peligrosa, sintió que el corazón se estremecía al recordar lo que alguna vez fuimos. Cuando regresé a la mesa, Andrés me recibió con una mirada tranquila, aunque noté en sus ojos la pregunta que no se atrevía a hacer. Yo no le conté nada esa noche. Solo guardé silencio, porque la sombra de Daniel había regresado a mi vida, y no sabía qué hacer con todo lo que despertó en mí. Esa noche, acostada en mi cama, entendí algo aterrador. No importa cuánto intente avanzar, mientras no enfrente realmente a mis fantasmas, ellos siempre encontrarán la forma de alcanzarme. Y Daniel, mi herida más profunda, acababa de demostrarlo. No pude dormir esa noche. Me revolcaba en la cama como si el colchón estuviera hecho de piedras, con la mente atrapada en un laberinto del que no encontraba salida. Por un lado estaba Daniel, el hombre que me rompió el corazón, pero también aquel con quien había compartido sueños, risas, momentos que marcaron mi vida. Por otro lado estaba Andrés, la calma en medio de mi tormenta, la chispa que había empezado a devolverme la ilusión. ¿A quién debía escuchar? ¿A mi razón o a mi corazón? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel me enviaba mensajes, recordándome lo mucho que me amaba y lo arrepentido que estaba. Yo los leía con el estómago revuelto, tratando de ignorar esa parte de mí que aún reaccionaba a su nombre. Mientras tanto, Andrés seguía presente, sin presionarme, mostrándome con hechos lo que era el respeto y la paciencia. Cada vez que me veía distraída, me preguntaba suavemente, ¿estás bien, Lucía? Y aunque yo respondía que sí, por dentro me desmoronaba. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, me hice la pregunta más dura. ¿Y si Daniel realmente cambió? ¿Y si merece otra oportunidad? Pero enseguida otra voz en mi mente me gritaba, ¿de verdad quieres volver a confiar en quien ya te traicionó? ¿Estás dispuesta a arriesgarte a revivir ese dolor? El dilema me desgarraba. Era como si dos Lucías vivieran dentro de mí. Una que quería soltar y avanzar, y otra que seguía atada a lo que fue, aunque estuviera roto. Ese mismo día recibí un mensaje de Andrés. Quiero invitarte a un lugar especial. No tienes que responder ahora, solo cuando lo sientas. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiendo fuerte. Dos caminos empezaban a abrirse frente a mí, y tarde o temprano tendría que elegir. Lo que no sabía era que esa elección marcaría no solo mi presente, sino también mi futuro. Tardé 2 días en responder al mensaje de Andrés. No era que no quisiera ir, sino que mi mente se encontraba enredada entre la confusión y el miedo. Finalmente, con un suspiro, le escribí. Sí, acepto. Su respuesta llegó enseguida. Perfecto. Mañana a las 5 paso por ti. No me dijo a dónde me llevaría, lo cual despertó cierta curiosidad que hacía mucho no sentía. Al día siguiente, cuando lo vi llegar, estaba nerviosa. Llevaba puesto un vestido sencillo, nada especial,
pero al mirarme en el espejo antes de salir, me di cuenta de que quería agradarle. Ese detalle me sorprendió a mí misma. «Lista para la aventura», dijo Andrés con una sonrisa, y su tono despreocupado logró relajarme un poco. El destino fue un mirador a las afueras de la ciudad. El camino era largo, pero durante todo el trayecto conversamos de mil cosas. De sus proyectos, de mis recuerdos de infancia, de sueños que no me había atrevido a confesar en mucho tiempo. Cuando llegamos, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El cielo estaba teñido de tonos naranjas, rosas y violetas. Era un espectáculo que parecía pintado solo para nosotros. «Aquí vengo cuando necesito recordar que la vida siempre tiene algo hermoso para mostrar», me dijo mientras colocaba su cámara sobre un trípode. «Y quería compartirlo contigo». Yo me quedé en silencio, conmovida. Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo. Andrés comenzó a tomar fotos del atardecer, pero en un momento giró la cámara hacia mí. «Sonríe, Lucía. Quiero guardar este instante». Me reí nerviosa, pero lo hice. Y mientras lo observaba detrás del lente, entendí que su intención no era capturar solo mi imagen, sino también esa parte de mí que estaba intentando volver a la vida. Esa noche, al regresar a casa, recibí una foto suya por mensaje. Era yo, sonriendo con el sol a mis espaldas, con una luz que no recordaba tener. «Así te veo, Lucía», escribió. Me quedé mirando la imagen con lágrimas en los ojos. Y por primera vez pensé seriamente que quizá merecía darme la oportunidad de volver a empezar. Aunque la sombra de Daniel seguía presente, Andrés estaba iluminando un camino que comenzaba a parecer posible. Estaba comenzando a sentir que la vida me daba una segunda oportunidad, aunque todavía me costara creerlo. Andrés era un bálsamo. Su paciencia, su manera de mirarme sin juzgarme, su forma de escuchar incluso mis silencios. Pero justo cuando más me acercaba a esa calma, el pasado decidió irrumpir con toda su crudeza. Una tarde, al salir del trabajo, lo encontré esperándome frente a la puerta. Daniel. Tenía el mismo gesto de siempre, esa mezcla de arrogancia y dulzura que alguna vez me había enamorado, y que ahora solo me producía desconfianza. «Necesitamos hablar, Lucía», me dijo, casi suplicando. «No tenemos nada que hablar», respondí, intentando pasar de largo. Pero él me tomó del brazo con suavidad, sin soltarme. «Por favor, escúchame, solo dame unos minutos», accedí, más por terminar con aquello que por verdadero interés. Fuimos a un café cercano. Yo lo miraba con frialdad, él con desesperación. «Sé que te fallé», empezó. «Pero también sé que lo nuestro no puede terminar así. Cometí el peor error de mi vida, y cada día me arrepiento. Lucía, todavía te amo». Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería levantarse e irse, otra parte escuchaba sus palabras con un dolor extraño, como si aún tuvieran poder sobre mí. «Tarde o temprano vas a darte cuenta de que nadie te va a amar como yo lo hice», añadió, mirándome con esos ojos que antes me hacían sentir única. Tragué saliva y me limité a responder. «El amor no traiciona, Daniel. Lo que hiciste no fue amor, fue egoísmo». Me levanté y me fui, pero no pude evitar sentirme temblorosa por dentro. Al llegar a casa, encontré un mensaje de Andrés preguntando cómo estaba. No le conté lo que había pasado, no todavía. Me daba miedo que supiera cuánto poder aún tenía Daniel sobre mí, aunque fuera a través del dolor. Esa noche, mientras intentaba dormir, me invadió una sensación angustiante. Daniel no se iba a rendir. Iba a insistir, iba a buscar maneras de volver a entrar en mi vida. Y yo temía que, en el fondo, esa puerta no estuviera cerrada del todo. Nunca pensé que llegaría el día en que mi corazón se sentiría dividido de una manera tan cruel. Por un lado estaba Andrés, con su ternura, con esa forma de sostenerme cuando todo parecía derrumbarse. Por el otro, Daniel, mi pasado, mi herida, pero también alguien que había marcado mi vida con una intensidad que me costaba borrar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, ambos mundos colisionaron. Andrés había insistido en verme para hablar de algo importante. Acepté, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Lo que no esperaba era que, al llegar al lugar acordado, también estuviera Daniel esperándome. Se miraron fijamente, y yo quedé en medio, con la garganta seca. «Lucía», dijo Andrés con firmeza. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin condiciones. Pero necesito saber si de verdad quieres construir algo conmigo, o si todavía vives en el pasado». Daniel interrumpió, con esa mezcla de seguridad y súplica. «No puedes borrarme de tu vida como si nada. Lo nuestro fue real, lo que sentíamos era verdadero. Y sé que, en el fondo, tú también lo sientes». Yo no podía moverme, sentía las miradas de ambos clavadas en mí, como si esperaran una sentencia.
Mis labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. El viento soplaba fuerte, las hojas caían alrededor como si la naturaleza misma quisiera presenciar mi decisión. Un silencio eterno se apoderó de nosotros tres. Y entonces, con un hilo de voz, apenas audible, dije. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, sin llegar a completarse.